A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Akulina e Iván, campesinos rusos, una mañana vivieron una experiencia aterradora. Iván contaba lo siguiente. El cielo se abrió en dos y se cubrió de fuego. Hubo un estruendo, los caballos intentaron correr pero cayeron de rodillas. Y yo fui arrojado a varios metros de mi cabaña. Akulina, su esposa, se aferró a una carreta mientras veía cómo los abetos del bosque se doblaban y un viento caliente arrancaba tierra del suelo y levantaba paredes de agua en un lago cercano. Estos testigos se encontraban a 45 kilómetros de la explosión y el fenómeno se debió a la destrucción de un trozo de cometa en el momento de penetrar en la Tierra. Todo sucedió en una gran región de Rusia llamada Tunguska y generó tal cantidad de polvo en suspensión en la atmósfera que pocos días después su resplandor permitía leer de noche a 5.000 kilómetros de distancia. Aquella era una zona olvidada de Rusia por parte del olvidadizo gobierno de los zares que nunca envió a investigar los hechos. Los primeros científicos llegaron al lugar muchos años después, con el primer gobierno bolchevique, y constataron la destrucción que en miles de kilómetros cuadrados había causado aquel pequeño trozo de cometa. Hoy se sabe que tan colosal destrucción la causó un fragmento no más grande que una cancha de fútbol. Y vale la pena recordar que el espacio que la Tierra recorre contiene millones de fragmentos. Sí, fragmentos que van desde una mota de polvo hasta un trozo de hierro o de hielo del tamaño de un país. El acontecimiento de Tunguska sucedió un día como hoy, 30 de junio de 1908, y nos recuerda que nosotros, terrícolas, vamos navegando a altas velocidades en un trozo de sueños, roca y agua. Las principales noticias del día. Titulares. Prevaleció la institucionalidad del país, dice Guillermo Lasso tras votación de pedido de destitución en la Asamblea Nacional. Posibles escenarios se abren por suspensión del diálogo. Convoy de oxígeno arribó a Cuenca. Durante el paro nacional, la Fiscalía ha abierto 290 procesos en el contexto de las manifestaciones. En julio iniciará la revisión técnica vehicular en Quito. En tributación de hoy, excepciones al IES. En el segmento de opinión, destitución y ¿luego qué? En política internacional, G7. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, como Hienas, Alberto Elizalde Yulí, Bárbaros, José Hernández, Señoras y señores, aquí no hay Estado. Roberto Aguilar, 6 garantes y 0 garantías. Noticias del día. Prevaleció la institucionalidad del país, dice Guillermo Lasso tras votación de pedido de destitución en la Asamblea. La noche del martes, el Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó el pedido de destitución que promovía la bancada UNES contra el mandatario Guillermo Lasso. Con tan solo 80 de 92 votos necesarios, se rechazó la solicitud del asambleísta Fernando Cedeño tras un debate que arrancó el sábado. El presidente se pronunció minutos más tarde de quedar en firme la decisión del Pleno y señaló que había prevalecido la institucionalidad del país, así como también indicó que ahora se debe recuperar la paz. Esto tras las protestas sociales que encabeza la dirigencia indígena y que ya lleva más de 15 días. Actualmente Lasso sostiene un proceso
de diálogo con la dirigencia indígena, aunque este se encuentra paralizado por el ataque a uniformados en Shushufindi, que dejaron un muerto y decenas de heridos. El bloque opositor Unión por la Esperanza, UNES, el principal legislativo con 47 escaños y afín al expresidente socialista Rafael Correa, propuso la destitución de Lasso por la causal constitucional de grave crisis política y conmoción interna. Posibles escenarios se abren por la suspensión del diálogo. No se completaron ni 2 días de negociaciones para salir de la crisis política y el diálogo se rompió. La fractura se dio tras el ataque a un convoy de tanqueros de diésel que iba de Shushufindi al bloque petrolero ITT. El incidente acabó con la vida de un militar y en el sector 18 de noviembre, grupos armados al margen de la ley interceptaron y atacaron con armas de fuego al personal policial y militar. Ante este suceso, el presidente de la República, Guillermo Lasso, desconoció el liderazgo de Leonidas Issa como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, porque la CONAIE, en cambio, ratificó el respaldo a Issa y la continuación de las manifestaciones. Los acuerdos alcanzados la noche de lunes quedaron en el aire. Ambas posiciones agravan la situación y dan lugar a 4 posibles escenarios: un nuevo estado de excepción, la búsqueda de voceros, la situación económica se complica para todo el país y las protestas crecen. Convoy de oxígeno arribó a Cuenca. En horas de la madrugada del miércoles 29 de junio del 2022, logró arribar el convoy que contenía oxígeno para hospitales de Cuenca. Esta acción fue posible por la activación de un corredor humanitario por parte de la Cruz Roja de la SUAY. Cristian Astudillo, presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana y la Junta Provincial de la SUAY, encabezó la entrega a 2 hospitales de la ciudad que tenía la necesidad urgente de este insumo: Vicente Corral Moscoso y José Carrasco Arteaga del IES. Además, informó que otro convoy con gas doméstico también se dirige hacia la ciudad. Son 15 vehículos aproximadamente los que se dirigen a la ciudad, comentó. El ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, agradeció a través de su cuenta de Twitter a la Cruz Roja Ecuatoriana por la colaboración para garantizar el traslado efectivo de este convoy. Durante el paro nacional, la Fiscalía ha abierto 290 procesos en el contexto de las manifestaciones. Así es, durante el paro nacional que inició el 13 de junio, se han producido actos de violencia, vandalismo, enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, daños a la propiedad pública y privada, robos, muertes y más delitos. La Fiscalía General del Estado informó que hasta el momento se han abierto 261 procesos de investigaciones previas y 29 instrucciones fiscales en el contexto de las manifestaciones. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía, las provincias que registran más casos son Pichincha con 54, Chimborazo con 31, Cotopaxi 27 y Azuay 25. En Guayas se contabilizan 6. En cuanto al tipo de delitos que se indagan, la mayor cantidad de denuncias se concentra en la paralización de un servicio público con 106, le sigue daño a bien ajeno 35, ataque o resistencia 25, robo 25, tenencia y porte de armas 18, secuestro 14, lesiones 9, terrorismo 7 y homicidio 5. La lista incluye infracciones vinculadas con extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, sabotaje, tortura, grupos subversivos, armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados, delitos contra el agua, rebelión, entre otros. Las movilizaciones por el paro nacional continúan. Si bien el lunes 27 de junio inició un proceso de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena donde hubo algunos avances, para el martes 28 el presidente Guillermo Lasso anunció que el Ejecutivo se retira de la mesa de conversaciones debido a la muerte de un militar en Shushufindi tras el ataque a un convoy que llevaba combustible. En julio iniciará la revisión técnica vehicular en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, informó el martes 28 de junio que los primeros días de julio del 2022 iniciará la revisión vehicular en Quito.
Según el comunicado, en julio se inicia con las placas con terminación en 1 y 2, agosto 3 y 4, septiembre 5 y 6, octubre 7 y 8 y noviembre 9 y 0. En el Distrito Metropolitano de Quito, 57.907 vehículos no han pasado por la revisión vehicular. Por este motivo, la AMT ha iniciado la operación en patios y arrendamiento de líneas móviles para atender a los usuarios. Se espera que para el primer semestre del 2023, cerca de 380.442 usuarios soliciten el servicio de matriculación y revisión vehicular, dependiendo de la situación en Quito por las movilizaciones convocadas por la CONAIE. Se habilitarán los centros de matriculación en las plataformas gubernamentales y la página web www.amt.gov.es, donde se podrá solicitar los turnos. El municipio de Quito informó que ya se ha realizado la visita técnica a los centros de revisiones para corroborar el buen estado de su infraestructura. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar el día de hoy sobre las exenciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como todos sabemos, es importante que usted conozca la relación patrono-empleado. Cuando estamos bajo este régimen de relación de dependencia, nosotros como empleados, bajo este contrato individual de trabajo, una de nuestras principales obligaciones como patrono, de acuerdo al artículo 42 del Código del Trabajo, es la obligatoriedad que tenemos de afiliar a nuestros empleados al IES. Esta obligatoriedad rige desde el primer día de que nuestros trabajadores o empleados comienzan a prestar sus servicios lícitos y personales dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras industrias. Siempre nos han preguntado qué rubros son aquellos que no se deben aportar al IES. Estas rubros o estas erogaciones que no se aportan al IES se encuentran claramente definidas en el artículo 14 de la Ley de Seguridad Social, llamadas también exenciones al IES. Cuando nosotros manejamos el concepto de base de aportación, tenemos que tomar en consideración a la norma específica que se encuentra en la Ley de Seguridad Social, la materia gravada. La materia gravada para el IES es muy importante porque nos recuerda esta obligatoriedad patronal sobre lo que se debe aportar. Adicionalmente, recuerde que nuestra obligatoriedad de aportar al IES también tiene consecuencias en el ámbito tributario. Cuando no se aporta de manera adecuada, se tiene como consecuencia un gasto no deducible, de acuerdo al artículo 10, numeral 9 de la Ley Tributaria y 28, numeral 1 del Reglamento Fiscal. Vamos a hablar sobre las exenciones al IES de manera específica. ¿Cuáles son estas exenciones al IES? ¿Qué nos dice esta Ley de Seguridad Social sobre lo que es exento del IES? Lo que no se debe aportar, pero de manera específica. Nos habla de los gastos de alimentación de los trabajadores, ni en dinero ni en especie, cubiertos por el empleador. El pago total o parcial debidamente documentado de los gastos de atención médica u odontológica. Es importantísimo que usted conozca que son aquellos que se encuentran cubiertos por el empleador, otorgados al trabajador o a su cónyuge, a su conviviente, con derecho a sus hijos menores de 18 años o a sus hijos con cualquier enfermedad que sean incapacitados, ¿no es cierto? Así lo dice esta Ley de Seguridad Social. Las primas de los seguros de vida y accidentes personales del trabajador no cubiertos por el seguro obligatorio. Este seguro a la parte obligatoria que tenemos los patronos, que es del primer día que nuestros empleados o trabajadores
comienzan a prestar sus servicios lícitos personales en nuestra empresa. La provisión de ropas de trabajo y de herramientas necesarias para la tarea asignada al trabajador. El beneficio que presten los servicios de orden social con trabajo o con carácter habitual en la industria o servicio que con carácter, escúcheme por favor, de orden social que a criterio del IES no se constituya ningún privilegio. La participación del trabajador en las utilidades de la empresa, la compensación económica por salario digno. Las exenciones comprendidas del 1 al 5, porque son 7 exenciones, por favor, que nosotros tenemos en este artículo 14 de exenciones, no pueden superar el 20% de la materia gravada para el IES del trabajador en relación de dependencia. Esto es fundamental que nosotros, los patrones, estemos al tanto. Las exenciones para el IES no pueden superar el 20% de la materia gravada. Caso contrario, se convierte en materia gravada, se convierte en sueldo o salario que debe aportarse. Es fundamental, es básico que usted conozca el marco regulatorio. Y el marco regulatorio comprende un conjunto de leyes, no solo las leyes tributarias, también las leyes laborales, las leyes sociales, las leyes civiles, las leyes penales. La ley de seguridad social es también una ley de carácter fundamental, importante, primordial, ya que la mayoría de nosotros como empresarios, como patronos, tenemos empleados en relación de dependencia. Y una de las principales preguntas que nos hacen es, ¿qué se debe aportar al IES? ¿Qué no se debe aportar al IES? ¿Qué se debe aportar al IES? Está en el artículo 11 de materia gravada. ¿Qué no se debe aportar al IES? Artículo 14 de la Ley de Seguridad Social. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy, en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Muchas gracias. Opinión. Las 2 últimas semanas han sido muy tensas para el país. El paro nacional ha tenido efectos nocivos para el Ecuador. Por un lado, las pérdidas económicas han ascendido a $500 millones, afectando al pequeño, mediano y gran empresario. Es una falacia afirmar que solo los exportadores de flores o grandes haciendas son los más afectados por la paralización. Hemos visto cómo la violencia contra tiendas, taxis y kioscos han golpeado a la economía de quienes viven del día a día. A ellos, la paralización los golpea más, ya que no disponen de recursos suficientes para amortizar las pérdidas. Por otro lado, se ha hecho evidente la pobre gestión política del gobierno y la falta de voluntad política de la CONAIE. Tuvo que pasar un paro nacional para que el Ejecutivo preste atención a algunas demandas elementales de la ciudadanía, y el movimiento indígena da señales de entender a la política como un sinónimo de necedad e imposición. Así se le hace muy difícil al país superar una crisis que nos golpea a todos. Para algunos actores políticos, la solución a la situación actual pasa por la destitución del presidente de la República y el llamado a elecciones anticipadas. ¿En qué resuelve esto los problemas más apremiantes para el país? ¿Cómo la interrupción del mandato permite mejorar los indicadores de inequidad o aumenta el acceso a la educación? La institucionalidad de un país es uno de los elementos más importantes para la convivencia. Permite disponer de reglas claras y reducir las asimetrías de información para tomar decisiones. Afectarlas genera incertidumbre, afectando a actores económicos, políticos y sociales. No es momento de afectar la institucionalidad del país. Hacerlo no demuestra más que oportunismo para alcanzar el poder en un tiempo menor al estipulado en la propia Constitución y la ley. Quienes ahora piden la salida del presidente Lasso y no la rectificación de sus errores, no contribuyen a solucionar la delicada situación de nuestro país, más bien la agravan. La inestabilidad política ahuyenta la inversión y aumenta la desconfianza.
necesitamos dar muestra de madurez política y compromiso por reconstruir nuestro tejido social. Hay que exigir rectificaciones al gobierno las veces que sean necesarias, pero dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática. Para eso, el control político ejercido desde la Asamblea Nacional cumple un papel fundamental y es necesario que continúe. La democracia se construye junto a quien piensa distinto a nosotros, respetando la Constitución, la ley y nuestra institucionalidad. Ese es el camino para superar la crisis actual. Global Hoy con Alan Carney. Acaba de concluir en Baviera, en pleno corazón de Europa, la reunión del G7, el club de las 7 economías de mercado libre más importantes del mundo. Esta cumbre es el preámbulo de 2 eventos próximos de singular significación en los próximos días, como son la reunión de los Estados miembros de la OTAN en Madrid y la del G20 en Yakarta, Indonesia. La reunión trató sobre temas de relevancia, pero indudablemente detrás de casi todos se veía flotar el fantasma de la agresión rusa en Ucrania, con sus repercusiones humanas y económicas en el resto del mundo. Como era de esperar, se buscó proyectar una imagen de unidad y determinación para enfrentar esa agresión que representa un grave peligro al orden internacional, construido alrededor de una laboriosa arquitectura de respeto a las normas del derecho internacional, en cuya base se encuentra la intangibilidad de los tratados y acuerdos libremente asumidos por los Estados y, naturalmente, el respeto a las fronteras internacionales en ellas fijadas. Se ratificó la voluntad de los miembros de mantener en el tiempo el apoyo a Ucrania en su lucha por defenderse de la agresión rusa, asegurándole el soporte humanitario, militar, económico y diplomático que pueda requerir, tanto para su resistencia como para lo que vendrá tras el final próximo o lejano de la brutal guerra que le ha sido impuesta, es decir, las enormes tareas de reconstrucción del país que ha sufrido una devastación masiva en su infraestructura sin precedentes hasta la Segunda Guerra Mundial. De inmediato han asignado un fondo de $30.000 millones para que el gobierno de Kiev enfrente sus necesidades para el mantenimiento del Estado ante la disrupción de su economía, que se estima será del orden del 35% de su PIB, así como $3.000 millones para ayuda humanitaria. Otros temas evidentemente relacionados a la situación provocada por la guerra fueron tratados en profundidad, como el energético, por el impacto económico mundial sufrido al dispararse los precios de los combustibles y los riesgos que cada día se sienten más de inflación y de recesión simultáneamente, con además el consiguiente encarecimiento del crédito, pues se trata al momento de retirar de circulación la enorme cantidad de dinero que se inyectó a la economía global para paliar los efectos de la pandemia en la economía de los países. También se tocó el tema de la crisis alimentaria global, para que la pérdida de producción y las dificultades que vuelven prácticamente imposible la exportación del trigo ucraniano, que representa un porcentaje significativo de la producción mundial. Se asignó un fondo de casi $5.000 millones para ayudar a los países dependientes, sobre todo en África y Oriente Medio, para afrontar la crisis alimentaria. Pero sin duda, la decisión más seria que se adoptó
se refiere a un ambicioso plan de invertir 600.000 millones de dólares para el desarrollo de infraestructuras en países de desarrollo medio en todo el mundo. Si se toman en cuenta además las varias referencias que en la reunión se hicieron respecto del alineamiento de China con Rusia de cara al conflicto en Ucrania, postura que claramente es visible en la negativa china a condenar las acciones rusas, insistiendo más bien en hacerlo respecto de unas supuestas acciones provocativas de la OTAN, este gran proyecto de inversiones mundiales puede ser visto como un esfuerzo conjunto para presentarle batalla a China en un escenario donde ésta ha desplegado su bandera principal para su posicionamiento como poder global con su emblemático proyecto de la nueva ruta de la seda. Las observaciones que se le hicieron a China ya no se limitaron a las violaciones a los derechos humanos en Xinjiang o a la eliminación de las libertades y de la práctica democrática en Hong Kong, sino que pasó a considerar a China como un factor de riesgo en su relación con el G7 y con el mundo en general, al profundizarse el concepto que se está imponiendo como la narrativa de las futuras relaciones internacionales, como es la noción de autocracias versus democracias. De hecho, se estaría observando a China desde el prisma de su especial relación con Rusia y la alianza que tanto Putin como Xi han sido muy enfáticos en destacar. La reacción china no ha demorado en darse, rechazando naturalmente cualquier crítica a sus acciones. Parecería un error meter en un mismo saco a Rusia y a China. La historia es la maestra que nos hace comprender que las alianzas y los pactos son temporales y a veces hasta efímeros. Recordemos tan solo como en el pacto germano-soviético de agosto de 1939, por el cual los dictadores respectivos se repartieron la Europa oriental, duraría algo menos de un año antes de dar paso a la extensión de la Segunda Guerra Mundial hacia el este. La reacción rusa tampoco se hizo esperar, en los modos que le son habituales, esto es, con la mayor brutalidad posible. Reanudó los masivos ataques con misiles dirigidos contra la población civil. Resulta hasta sardónico el eufemismo que usa Rusia para estos ataques indiscriminados al llamarlos de precisión. Pues si así fuera, las terribles imágenes de destrucción masiva de viviendas, escuelas y hospitales en toda Ucrania no existirían. Esta constatación deja tan solo dos alternativas. O se les acabaron los misiles de precisión, o si los tienen, intencionalmente los lanzan contra objetivos civiles para aterrorizar a la población. No de otra manera se explica el increíble, hasta para estándares rusos, el increíble ataque a un centro comercial donde más de 1.000 civiles se hallaban realizando sus compras. Si lo fue, como cínicamente afirma Lavrov, con un misil de precisión, hay que reconocerle que fueron muy precisos en su operación y que lograron asesinar a decenas de personas inocentes a las que, hasta hace unos meses no más, calificaba como hermanos eslavos. Pese a los lentos pero incesantes avances rusos en el este de Ucrania, conseguidos a costa de una superioridad abrumadora en su artillería y misiles, donde cualquier sentido de estrategia militar desaparece, reemplazado por la doctrina de la destrucción absoluta de ciudades y pueblos enteros, Rusia acaba de sufrir, en el plano diplomático y hasta en el militar, una contundente derrota al superarse las objeciones para la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN, exactamente lo opuesto a los declarados objetivos rusos al lanzar su guerra de agresión contra Ucrania, esto es, la contención de la expansión de la OTAN hacia el este.
Durante la próxima reunión de la Alianza Atlántica en España, seguramente quedará delineada la política de la alianza, señalando a Rusia como su principal amenaza militar y las inversiones en defensa necesarias para enfrentarla, como que la conquista de las ruinas a que Rusia ha reducido a las ciudades ucranianas capturadas le está pasando una factura que puede resultarle impagable. Muchas gracias. Editorial. Como hienas, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Un dirigente de la CONAIE sin ningún tapujo, sin ninguna vergüenza o resquemor sostuvo públicamente que si Quito se muere de hambre, que se muera por no apoyar el paro. Pero el señor Issa, en un gesto de admirable generosidad, dijo que iba a permitir un corredor humanitario para facilitar el ingreso de víveres a la capital. Cierto es que aún antes de que el señor Issa dijera semejante cosa, antes de que reconociera que la dirigencia de la CONAIE es la causante de ese desabastecimiento, nadie dudaba de que quienes impedían que lleguen víveres a la ciudad de Quito y también a otras ciudades son los mencionados dirigentes de la citada organización. Así que lo dicho por el señor Issa simplemente confirma un hecho que ya era intuido por los ecuatorianos. Lo de que él generosamente va a permitir un corredor humanitario le añade un elemento de prepotencia a su conducta. Esto trae a colación la decisión del dictador de Rusia, Vladimir Putin, que luego de sitiar a la ciudad portuaria de Mariupol, impidiendo que sus habitantes tengan víveres hasta prácticamente llevarlos a la hambruna, asumió luego la misma beatífica actitud del señor Issa de permitir un corredor humanitario para que puedan recibir alimentos. La conducta del señor Issa y su gente, su confesión inequívoca de ser ellos los responsables de tan abominable conducta, será probablemente juzgada ante algún tribunal de justicia, tal como deberá suceder con la emboscada a los militares que escoltaban precisamente una caravana de vehículos con alimentos. Al menos en el plano del derecho civil, que se mueve de forma autónoma del penal y con otros parámetros, la responsabilidad de la mencionada organización por los daños causados es incuestionable. La defensa de que tales actos son atribuibles a los famosos infiltrados es muy débil a la luz del nuevo derecho de daños, especialmente con respecto a personas jurídicas que asumen actos de alto riesgo. Es solo cuestión de decisión para iniciar las respectivas acciones y sentar un precedente. Como se ha visto, la CONAIE tiene suficientes fondos para responder por estos daños. Pero el problema es más grave aún. La confesión del señor Issa da muestra del grado de descomposición que atraviesa la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo es que existe un líder político o de cualquier otro género que encuentre como algo muy natural y aceptable contribuir a que una ciudad se muera de hambre? ¿Esto forma parte de la cosmovisión indígena de la política? ¿Cómo es que esta conducta no es rechazada por las voces supuestamente moderadas y democráticas que tiene la CONAIE? ¿Cuál es el sustento sobre el que se trepa el señor Issa para decir lo que dice y para hacer lo que hace con tanta tranquilidad? Las actuaciones del señor Issa no pueden verse de manera aislada. Ese error no debemos cometer. Ellas se encuadran dentro de un escenario que jamás habíamos vivido. Un escenario donde el narcotráfico y las mafias que semejante industria produce ocupa ahora un eje central. Una industria que mueve más dinero que el presupuesto general y que necesita del Estado para sobrevivir. Es una fuerza que no puede ser ignorada en el ajedrez político que se está jugando en estos días. Todas las mafias tienen puesta la mira en el Estado para engullírselo como hienas hambrientas. Artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Bárbaros por Alberto Elizalde Yul. Cruzaron las cordilleras y bajaron de los páramos para imponer su ley de la selva fuera de toda norma de cultura y civilización.
Energúmenos, apropiados de los sagrados rituales ancestrales, realizan las fantasías de quien concibe la vida como un estallido unidos a pirómanos que esperan la noche para incendiar la capital. Bestializados, llevan días danzando alrededor de fogatas de destrucción. Junto a los conspiradores en la Asamblea Nacional, convertida en una casa de citas donde se perdonan desvergüenzas y reparten botines de reincidentes que nadan entre narcos y ladrones de hospitales, ahora confabulados en dar un golpe de Estado y derrocar a Guillermo Lasso, aparándose en la taimada interpretación del artículo 130 de la Constitución. Conjura contra un gobierno que a veces luce decidido, altivo, lúcido y otras parece ingenuo y dubitativo, sin malicia y lento en aprender, débil negociador para ser banquero. Unas veces sí y otras no. Regala cuando no le piden y demanda cuando debería aflojar. Se dio la Casa de la Cultura de buena fe y le devolvieron la noche más sangrienta del levantamiento. Para ellos, esa casa era un símbolo, el Stonehenge por donde fluyen sus gusanos telúricos. Cuando el agotamiento de los sediosos era evidente y el empoderamiento de la sociedad harta de la violencia empezaba a ocupar las calles de Quito aplaudiendo la acción de la policía y las fuerzas armadas, cumpliendo un orden de imponer la ley, era una buena oportunidad para rematar la acción y hacer prevalecer la ley. Pero confiado canceló el estado de excepción a cambio de lo que ya había conseguido. Mientras los sediciosos se rebelaban, volviendo a apertrecharse y Leonidas Issa subía las intransigentes demandas, a veces da impresión de bajar las manos, de ceder a todas las exigencias, como la de rebajar el precio de la gasolina sin ningún respaldo técnico, con un ministro de gobierno que refleja miedo en la cara. Como si dijera, ¿qué firmo? Señor presidente, ya ha dado muestras de tolerancia extrema, de buenas intenciones y búsqueda de encuentro con sectores de la sociedad, pero debe haber un límite y es usted quien debe delimitarlo. La sociedad no puede seguir como rehén de los bárbaros, solicitando salvoconductos espurios para circular medicinas y oxígeno, chantajeado pagando peajes para llevar alimentos y productos de primera necesidad a pueblos y ciudades sitiadas, colegios y negocios cerrados. En lugar de estar en una posición fuerte, ahora depende de 12 votos y un presidente saquicela cómodo, reptando sinuosamente entre dos aguas, sospechosamente demorando una votación que quiere extenderla más del tiempo necesario. ¿Para qué? ¿Espera conseguir algo, Virgilio? No se trata del futuro de un gobierno, sino del país como nación unitaria. Si los sediciosos quieren imponer su ideario, deben hacerlo en democracia, ganando elecciones, consiguiendo el apoyo popular. El gobierno debe aprovechar el apoyo de las Fuerzas Armadas y el respaldo de la ciudadanía que demanda acciones firmes para liberar al Ecuador de la sinrazón. Alberto Elizalde Yul, Salinas, 28 de junio del 2022. Señoras y señores, aquí no hay Estado. José Hernández, 4 pelagatos. 0 y van 2. 2 sentadas de los dirigentes indígenas con las 5 funciones del Estado para dictar sus condiciones. Es una rendición al revés, porque ellos se sentaron en días anteriores, como lo habían hecho en octubre de 2019 como señores de guerra, con botín asegurado, parte del país bloqueado, ciudades desabastecidas o bajo el terror como vivió Quito en días pasados, como vivió Cuenca ayer, como ocurrió el martes en la noche en Sushufindi con el ataque a un convoy militar en el cual resultó muerto un sargento, José Chimarro. Leonidas Issa y los dirigentes de la CONAIE se sientan con las 5 funciones del Estado como si negociaran de Estado a Estado. Iván Correa y Francisco Jiménez, a nombre del gobierno legítimamente elegido, ellos como representantes del Estado paralelo, porque así se creen y actúan a cada vez que se les ocurre poner al Estado oficial de rodillas. Lo hicieron en octubre de 2019, 32 meses después lo están repitiendo, sin que ese Estado haya rectificado o aprendido.
y permita otra vez que sus representantes sean humillados y basureados. Y si sus amigos no solo actúan como un ejército invasor, tratan al gobierno legítimo y a la sociedad con la animadversión que sienten los dictadores por sus dominados, sin que esto preocupe a los mediadores en el supuesto diálogo, porque son sus amigos. Y esos amigos les permiten llevar dirigentes por montones y barras que aupen el maltrato a los interlocutores convertidos en punching ball. Ellos les permiten transmitir la supuesta negociación no para llegar a un acuerdo, sino para lo contrario, para incrementar los pedidos, mostrar hasta qué punto son inflexibles y obtener triunfos retóricos tan ideológicos como predecibles. El espectáculo grotesco del lunes es solo el retrato de un Estado que prueba, como ocurrió en octubre de 2019, que como institución política es incapaz de imponer la ley en su territorio, proteger la seguridad de sus habitantes y de asegurar el orden público. Peor aún, no puede asumir su privilegio privativo, que es, según la teoría clásica de Weber, el monopolio legítimo de la fuerza física. El uso legítimo de la coacción física para mantener el orden vigente. No solo de eso es incapaz este Estado, cuyos representantes asistieron como esculturas de seda a la humillación propinada hasta las 10 de la noche. El Estado Nacional no puede hacer que los ciudadanos asuman el orden jurídico. Una parte de la nación no ha interiorizado los fundamentos que debería llevarlos a obedecer la ley, a respetar las reglas del juego. Y el Estado no tiene medios para imponer ese respeto. Tampoco usa la fuerza que incluye capacidad de disuasión. Y eso ha sido evidente para el país en estos 17 días. El Estado ecuatoriano es, entonces, una ficción. No logra cobijar y asegurar la convivencia de diferentes. Tampoco logra procesar los conflictos o asegurar el interés general por encima de las apetencias, por legítimas que sean, de un grupo específico. Este Estado rehúsa cada vez que es requerido cumplir las tareas que le impone la Constitución. Mantener el orden, por ejemplo, o proteger los derechos de sus ciudadanos. ISA y los suyos pueden reclamar y hacer uso de sus derechos, pero en vez de hacerlo pacíficamente, han cometido una letanía de delitos y hoy, en vez de estar ante los tribunales, se dan el lujo de citar a las 5 funciones del Estado para un show anunciado, obtener con creces lo que quieren y cómo lo quieren, humillar a las 5 funciones y exigir, so pena de continuar el secreto de la sociedad, total impunidad por la serie infinita de delitos cometidos, secuestrarnos a todos, por ejemplo. Y para quitar los ministros que no sean de su agrado, porque el Estado ecuatoriano no es entonces ni el monopolio legítimo de la fuerza, ni el garante de derechos para los ciudadanos. El Estado es lo más parecido a un tigre de papel o a un queso gruyere. Que parte del país esté paralizado, que ISA pueda fijar quién circula y quién no circula, qué circula y qué no circula, que dirigentes de la CONAIE puedan decir micrófono en mano que no les importa si Quito muere de hambre. Todo eso habla de un Estado fallido, de un Estado de plastilina. El país está ante una pesadilla cuyo género pertenece al surrealismo andino. El gobierno, legítimamente elegido, está convidado a firmar la capitulación. En esta parte del libreto, los secuestradores de la sociedad esperan que los gobiernos, en vez de hacer cumplir la ley, se aferren a los cargos, como si no hubiera consecuencias inmediatas para el presente y para el futuro en aceptar que el país sucumba ante aquellos que creen que la protesta social es sinónimo de barbarie y la política es sinónimo de terrorismo. José Hernández, 4 Pelagatos. 6 garantes y 0 garantías. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Una humillación ritual con transmisión televisiva a la que el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, el secretario general de la Administración Iván Correa y el secretario jurídico de la Presidencia Fabián Pozo se sometieron al país en cuya representación concurrían. Un simulacro de negociación con barras bravas, una emboscada, un cargamontón en el que una de las partes multiplicaba sus exigencias con cada intervención de sus innumerables voceros
y no ofrecía nada a cambio. Y nada dio. El diálogo, que afortunadamente se rompió entre la CONAIE y el gobierno nacional, organizado por el presidente de una asamblea donde se cocina un golpe de Estado, se pareció bastante a una rendición incondicional en la que el gobierno, de tanto ceder, cedió hasta el relato de los hechos. La dirigencia indígena había rechazado todos los mediadores que se le pusieron por delante. Las Naciones Unidas, la Fundación Esquel, la iglesia propiamente dicha, se entiende, no un cura y una monja encontradas por el Virgilio Saquicela. Así que el diálogo terminó por instalarse sin mediación de ningún tipo. No fue una mediación, ni remotamente, la que desempeñaron los representantes de los otros poderes del Estado, impuestos por Leonidas Issa, a quienes se sumó la vergonzosa presencia, también impuesta por Issa, de Ramiro Ávila, ex juez constitucional, y Elsie Monge, vocera de un grupo de organismos de derechos humanos funcionales al proyecto político de Issa. De un mediador de verdad se espera que administre el diálogo, ayude a fijar una agenda de consenso, garantice la igualdad de condiciones, busque los puntos de acuerdo y los vuelva explícitos para avanzar a partir de ellos. Nada de eso hicieron estas máscaras. Se limitaron a pasar el micrófono de mano en mano, y eso solo cuando los dirigentes indígenas se lo devolvían. Nada garantizaron los garantes, ni siquiera lo básico, un lugar neutral. El salón donde se celebró la reunión estaba ocupado completamente por las bases indígenas y sus puertas vigiladas por los guardias de choque de la CONAIE, que decidían quién entra y quién no. Los representantes del gobierno estaban físicamente rodeados de personas hostiles que ejercían presión a gritos, y a los garantes tal comportamiento les pareció de lo más normal. Tampoco garantizaron un orden en el diálogo. Habló quien quiso, a voluntad de la dirigencia, y cada quien fue sumando temas y demandas, de modo que el diálogo se volvió en un bombardeo. Un bombardeo con 6 garantes y 0 garantías. En uno de los momentos más significativos del encuentro, un dirigente amazónico pidió un minuto de silencio en homenaje a los 5 manifestantes asesinados por el gobierno. Así dijo, y se puso de pie. Sus compañeros de lucha lo siguieron. Los garantes pusieron cara de circunstancia, y el ministro de gobierno no tuvo más remedio que seguirles la corriente. ¿Podía hacer otra cosa? Ni en sueños. El riesgo era alto, así que terminó reconociendo que el gobierno había asesinado a 5 personas. Ya antes le tocó escuchar a Issa y a los otros sobre sus firmes convicciones pacifistas, sus marchas no violentas, las falsas acusaciones de vandalismo que les imputan. Y mientras la CONAIE mantenía la ciudad de Cuenca bajo asedio, la ciudad de Coca ocupada por militantes armados, las carreteras del país bloqueadas, el ministro de gobierno era incapaz de poner siquiera sobre la mesa esos hechos. Lo único rescatable de este simulacro que Ramiro Ávila y Elsie Monge legitimaron con su presencia es que el presidente de la República no estuvo. Así, no solo se mantuvo a salvo de la humillación, sino que se colocó a suficiente distancia como para desautorizar a sus funcionarios y romper ese diálogo ficticio. Los hechos sangrientos de Shushufindi fueron una razón más que suficiente, pero ni siquiera eran necesarios. ¿Cuántos hechos sangrientos y vandálicos previos pedían a gritos una actitud diferente en los negociadores? ¿Qué tenía el ministro Jiménez en su cabeza cuando aceptó participar en un diálogo con condiciones tan lesivas, no para él, para el gobierno y los ciudadanos a los que representa, para el sistema democrático contra el que los violentos de Leonidas Issa se han levantado expresamente? Jiménez no se humilló a sí mismo, humilló a las víctimas de una violencia desatada que no puede, como pretenden los dirigentes y aún se atreven a poner sobre la mesa de negociaciones, quedar en la impunidad. Su actitud debería costarle el cargo. La mediadora
tomó partido. El Simonje piensa que los pedidos de la CONAIE recogen la aspiración por una vida digna. Quizás por eso llama compañeros a los dirigentes indígenas y esa gente a los funcionarios del gobierno. En cuanto a los hechos sangrientos de Xuxufindi, donde un soldado fue muerto a perdigonazos cuando un grupo de comuneros armados atacó un convoy de militares que custodiaban un tanquero de gasolina, la garante del diálogo dijo a Teleamazonas: me parece que eso de que el tanquero esté resguardado por un convoy militar no es lo más apropiado. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.